Muy bienvenidos a todos al Vista Yatam Conversa del día de hoy. La temática de hoy es una temática muy interesante, muy convocante, estamos expectantes, es sobre inteligencia artificial para empresas, realidades y tendencias, tecnología valiosa, pero sin caer en falsas promesas. Les cuento que este evento va a tener un formato un poco diferente al habitual, porque siempre les pedimos que hagan las preguntas al final, pero en este caso vamos a tener un panorama general de esta temática de la mano de los dos expositores que ya les voy a presentar, y luego vamos a abordar los principales mitos que hay sobre la inteligencia artificial. Entonces, a partir de ese momento ya pueden escribir sus preguntas, comentarios, reflexiones en la opción Q&A o preguntas y respuestas. Van a ver en la parte de abajo de su pantalla de Zoom que tienen Q&A o preguntas y respuestas, dependiendo de si está en español o en inglés, y tienen el chat general. El chat general donde ahora nos estamos saludando, déjenlo solamente para cuestiones técnicas, inconvenientes técnicos o alguna pregunta relacionada con la transmisión. Pero preguntas relacionadas con la temática de los expositores les pedimos que la hagan en el espacio de Q&A o preguntas y respuestas. Habiendo dicho esto, les quiero presentar a nuestros expositores de hoy. Uno de ellos, el primero de ellos, es experto en proyectos digitales, posee más de 25 años trabajando en proyectos que involucran el mundo digital, tecnología, marketing y audiencias. Él es co-founder de G2 Rocket, director digital y board member de MotorPress. Ha sido distinguido con el Saco Verde a Mejor Expositor en Marketing Digital e Inteligencia Artificial en Vista Argentina. Muy bienvenido, Ariel Di Stefano. Hola, muchas gracias, Guada, y a todos los que están en este webinar, bienvenidos. Muy bien, nuestro segundo especialista de hoy es especialista en innovación, desarrollo de software, inteligencia artificial generativa y conferencista. Es fundador de Rablo, una empresa potenciada por la inteligencia artificial para transformar procesos y optimizar resultados empresariales. Actualmente se desempeña como gerente de innovación en Compus Soluciones Ventures. Muy bienvenido, Rafael Flores Ramírez. Muchas gracias, mucho gusto y bienvenidos a todos a este webinar. Bueno, muy bien, habiendo presentado a nuestros dos expositores de hoy y habiéndoles contado la dinámica del encuentro, yo cierro micrófono y les paso entonces a los especialistas. Muchas gracias por la presentación. Voy a iniciar de este lado y posteriormente pasaremos los micrófonos con Ariel y les voy a compartir mi pantalla para platicar un poco sobre este tema tan fascinante que es la inteligencia artificial. Me parece que en este momento ya pueden ver mi pantalla. La pregunta que más me hacen empresarios alrededor de todo el mundo es cómo comienzo a implementar inteligencia artificial. Y lo primero que yo les digo es que inteligencia artificial no es el objetivo. El objetivo es resolver un problema de sus empresas. Muchas veces nos preguntamos si debemos subirnos a esta tendencia. Hace más o menos año y medio tuve la oportunidad de tomar clases en Stanford con esta persona, Andrew Ng, cofundador de Google Brain y de una empresa que se llama Coursera, enfocada en capacitación y cursos. Él nos decía una analogía muy fácil de entender. La inteligencia artificial es la nueva electricidad. Hay quien comparan la ola de inteligencia artificial con la llegada de Internet. En este caso, Andrew la compara con la llegada de la electricidad. Incluso hay quienes la comparan con la invención de la escritura. La diferencia es que la escritura tardó muchos años en impactar la humanidad. La inteligencia artificial está evolucionando todas las semanas y esto significa que seguramente tendrá un impacto mucho mayor y mucho más rápido que otras tendencias en el mundo. Pero cuando las empresas me preguntan por dónde inicio, lo primero es entender que hay muchos tipos de inteligencia artificial. Tenemos algunas que nacen en los setentas, enfocadas en definir reglas de procesos con tecnologías un poco ya antiguas, obsoletos, llamadas sistemas expertos, pero también existen otras como por ejemplo la inteligencia artificial analítica, que permite que las empresas puedan hacer predicciones, puedan hacer análisis de patrones para, por ejemplo, determinar qué artículos debo comprar en el próximo mes, dónde debo invertir mi próxima estrategia de marketing. Pero en este tipo de tendencias necesitas muchos datos. También tenemos la cognitiva, por ejemplo, enfocada a poder ver, a escuchar, a desarrollar este elemento cognitivo similar a los seres humanos. Llega la inteligencia artificial generativa enfocada en la creación de texto, imágenes, todo a través del lenguaje natural.
y la tendencia pareciera que nos llevará a una inteligencia artificial física, es decir, robots que materializan de forma física inteligencia artificial en nuestro entorno normal. Incluso mucho se rumora de una posible llegada de una inteligencia artificial general, una inteligencia artificial hipotética, porque aún no estamos en este punto, que pudiera llegar a superar la capacidad cognitiva de los seres humanos. Todo esto es importante conocerlo porque muchas veces cuando en las empresas queremos implementar inteligencia artificial, uno de los mitos principales es que creemos que con ChatGPT podemos resolver todo. Y no es así. Hay muchos tipos, hay muchas categorías y para lograr cada uno de estos tipos necesitamos diferentes cosas. Un gran volumen de datos, en algunos habilidades técnicas avanzadas, en otras habilidades más especializadas, por ejemplo, temas de prompting, ¿no? Entonces, lo que ha democratizado y lo que ha popularizado la inteligencia artificial ha sido definitivo la inteligencia artificial generativa. Y en este sentido, ha evolucionado de una manera muy importante desde el 2022, finales del 2022, 2023 al 2024, vimos el nacimiento de estos chatbots de inteligencia artificial generativa. Pasamos a finales del 2024 a que estos chatbots aparentaran un proceso de razonamiento y el 2025 estamos en el año de los agentes, chatbots de inteligencia artificial que además de entenderme en mi lenguaje natural, tienen la posibilidad de ejecutar acciones. ¿De acuerdo? Al igual que la tendencia vendrá a las innovadores, a las organizaciones, pero donde me quiero centrar es en los agentes. En este video que les pongo en la parte derecha, estoy utilizando un agente que se llama Operator. Imagínense ustedes en la mañana poder escribir una petición a una inteligencia artificial, por ejemplo, para que revise su correo y ustedes simplemente con un prompt, escribiéndole la instrucción, le delegan el trabajo. Aquí verán ustedes en el video cómo yo suelto el teclado, yo suelto el mouse y la inteligencia artificial toma el control de la máquina, toma el control de mi teclado, toma el control del mouse y empieza a ejecutar el objetivo que le pedí. Esto nos va a llevar, por supuesto, a una empresa mucho más productiva, con procesos mucho más eficientes, en donde la inteligencia artificial se va a volver un asistente de todos nosotros al cual le vamos a poder delegar actividades. Y los agentes irán evolucionando al grado que podremos tener agentes muy parecidos a personas, a clones de inteligencia artificial. Yo les quiero compartir un video de un clon de inteligencia artificial para que vean la capacidad que tienen en este punto de poder interactuar con nosotros. Les comparto el video y si no se escucha, por favor, me lo hacen saber. Hola a todos, soy Rafael Flores y hoy tengo el placer de entrevistar a alguien muy especial, mi propio avatar de inteligencia artificial. Avatar, ¿estás por ahí? ¿Puedes presentarte? Por supuesto, Rafa. Hola, soy el avatar de inteligencia artificial de Rafael Flores, una representación digital creada a través de la inteligencia artificial. Aunque comparto su apariencia y voz, soy una entidad independiente diseñada para comunicar y explorar el vasto mundo de la IA. Entonces, la inteligencia artificial irá evolucionando y estamos en una época en donde los agentes de inteligencia artificial pueden llegar a ejecutar ciertos procesos en nuestras empresas. Pero ¿cómo hago que esto suceda en mi compañía? ¿Cómo implemento inteligencia artificial? Bueno, te quiero compartir tres alternativas para que puedas implementar esta tendencia en tu empresa. La primera, necesitas tener personal calificado, empleados con conocimientos técnicos avanzados. La primera, busca crear tus propios modelos de inteligencia artificial. Y esta es de las más complejas, de las más costosas, porque primero necesitas tener una gran cantidad de datos, un conjunto de datos muy grande para poder entrenar un modelo, etiquetar esa información, crear ese entrenamiento y lanzarlo. Y esto, insisto, requieres un personal técnico muy avanzado. Honestamente, no muchas empresas están creando sus propios modelos de inteligencia artificial y más bien están adoptando la segunda opción, conectarse a un modelo ya existente. Si en nuestras empresas no tenemos los datos suficientes para entrenar un modelo, lo ideal es conectarte a un modelo que ya está entrenado, compartirle los datos que tengas y eso le llamaremos afinación de modelo. De esta manera, puedes tú lanzar inteligencia artificial de forma interna simplemente especificando una instrucción. Es algo que es mucho más rápido, es mucho más sencillo de realizar, pero también necesitas conocimientos técnicos.
La tercera opción, en caso de que no tengas personal técnico, es buscar un aliado, buscar una empresa, buscar un proveedor que te permita implementar inteligencia artificial en tu empresa. Ahora, la inteligencia artificial no es solamente instalar una aplicación, no es solamente instalar una solución, es un cambio de cultura. Y aquí lo más relevante es entender que la inteligencia artificial es un tema técnico y que muy probablemente si quieras construir inteligencia artificial con tus datos, vas a necesitar ingenieros de datos, desarrolladores de software y perfiles calificados. Nosotros en CompuSoluciones adoptamos la segunda tendencia como una de las principales. Si bien exploramos las tres, la segunda ha sido la que más productividad nos ha dado, conectarnos a modelos entrenados. Para ponernos un ejemplo de lo que hemos hecho internamente, nosotros nos conectamos a un modelo preentrenado para crear una solución de inteligencia artificial de uso interno y que posteriormente comercializamos. Esta solución es muy sencilla. Imagínense ustedes, por medio de una instrucción escrita, poder digitalizar cualquier proceso en la empresa. Nosotros en CompuSoluciones tenemos más de 300 procesos digitalizados gracias a esta solución de inteligencia artificial y lo único que hicimos fue conectarnos un modelo preentrenado, una solución que en cuestión de segundos te crea formularios de solicitud, te habilita firma digital, integración con WhatsApp, con correo electrónico y con mucho más. Insisto, todo esto implementando la conexión a un modelo ya existente. No necesitamos tener una gran cantidad de datos para lograr una solución como esta. Y en este caso, realmente, si bien si utilizamos algunos proveedores, son algunos proveedores tecnológicos de infraestructura, pero el resto fue desarrollado por nosotros. Ahora, no basta con que hagas un producto de inteligencia artificial dentro de tu empresa o que contrates a un proveedor. Esto es un cambio cultural. Muchos procesos hay que redefinirlos. También es importante evangelizar en la empresa, porque hay mucho temor alrededor de esta tendencia de muchas personas que temen que puedan ser reemplazados por la inteligencia artificial. Y la labor principal acá es de evangelización. Me quedan 30 segundos y lo último que les quiero compartir es, estamos lanzando una comunidad en WhatsApp, un grupo gratuito, sin publicidad, sin comerciales de ningún tipo, donde lo único que buscamos es ayudar a las empresas a que entiendan tendencias, noticias y herramientas para subirse a esta ola de inteligencia artificial. Los invito a través del QR a que puedan conocer un poco más sobre este grupo y me encantará seguir en contacto ahí con ustedes. Les agradezco mucho por su atención, estos 10 minutos, y te paso el micrófono, Ariel, para que puedas continuar con la siguiente parte y posteriormente ir a la sección de mitos. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Voy a pasar a compartir entonces pantalla. Bueno, ahí quiero ver, a ver, ¿me confirman que se está viendo mi presentación correctamente? Sí. Sí, buenísimo. Bueno, siguiendo un poco con lo que dice Rafa, voy a de alguna manera complementar lo que él ya presentó y en alguna cosa seguramente estaremos de acuerdo, en la mayoría, y en algunas cosas tenemos alguna disidencia, pero en general yo siempre empiezo tratando de explicar que la inteligencia artificial o los proveedores de la inteligencia artificial son las empresas de tecnología. Entonces es muy importante que entiendan que los grandes jugadores dentro de este nuevo mundo que se avecina son las empresas de tecnología. Microsoft con OpenAI, con los productos de ChatGPT, Google tiene Gemini, Facebook tiene varios modelos aplicados a sus productos y entra la geopolítica también en este tema y China a partir de DeepSeek y otros nuevos modelos que está lanzando también se mete en el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que, reforzando un poco lo que dice Rafa, la tecnología es parte indivisible y estas empresas son parte indivisible de este mundo que se avecina. Un tema importante, y por eso pongo todo junto, una de las preguntas más recurrentes es ¿cuál es el mejor modelo? Y la respuesta es ninguno, o todos a la vez. No es tan importante hoy la definición del modelo, no hay un ganador único, por supuesto, para ciertas tareas específicas, algún modelo saca una pequeña ventaja, pero con el nivel de actualización que estos modelos tienen todo el tiempo, lo que hoy es un líder en coding o un líder en generación de imágenes, dentro de 2 semanas no lo es porque hay un nuevo modelo de algún otro competidor. Entonces, mi primera gran definición es usen la que tengan a mano, ¿sí? Usen las que les sea más simple de usar, usen con las que ya estén trabajando, sea Gemini de Google, sea ChatGPT de Microsoft y OpenAI, sean DeepSeek por gratuidad, sea Meta
y su inteligencia artificial porque la tienen en los productos que consumen todos los días. No es lo importante, son todas modelos muy potentes que le van a dar gran parte del valor que pueden obtener de la IA, ¿sí? Ahora, ¿dónde concentrarnos? Porque es un mundo, un universo de cosas, y bueno, yo digo siempre a la gente, miren, hay 3 grandes bloques. Las empresas como las participantes de Vistage pueden o explotar los datos que tienen hoy de su compañía, pueden aplicarla a mejorar los procesos o pueden utilizarla siempre con el foco de mejorar la productividad, pero por sobre todo la capacidad de las personas. Entre los 3, yo siempre digo lo mismo, empiecen por las personas, porque esto, como bien dijo Rafa, y suscribo 100%, esto es un cambio cultural. De nada sirve tener un experto sentado en un escritorio de IA si ninguna de todas las personas que forman parte de mi organización no lo involucra la IA en su trabajo diario. Entonces hay que empezar por las personas, hacer que las personas consuman, utilicen, embeban parte de su conocimiento en IA dentro de su trabajo diario para que ellas mismas revean sus procesos, optimicen sus procesos, cambien o directamente eliminen procesos gracias a la IA. Y el tema de los datos, directamente los proveedores se van a encargar, todos los proveedores de tecnología se van a encargar de embeber soluciones de IA dentro de cada una de las aplicaciones. Va a pasar con el Excel, con el Google Spreadsheet, con SAP, con el CRM de HubSpot, cualquiera de los proveedores que ya ustedes estén utilizando, que consuman y que generen datos, van a trabajar con inteligencias artificiales propietarias para hacer de esos datos algo mucho más usable. No me preocuparía en ese ambiente, entraría de lleno en enfocarme en cómo hago que las personas sean quienes culturalmente empiezan con algo que me gustaría dejarles una frase bien anotada, bien grande, y no la pongo en el slide porque me gustaría que realmente se tomen el trabajo de anotarla, que es IA first, en inglés, la IA primero. ¿Sí? La IA primero, ¿qué significa? Es empezar culturalmente a meterme yo y todos mis colaboradores en este mood o en esta estructura donde yo me pregunto siempre alguna de estas 4 preguntas que les dejo acá. Primero, ¿qué cosas nuevas puedo hacer con la IA? Esto no es algo que se ve un día y se acaba. Esto de ahora en más y para siempre, de ahora y para siempre, va a ser todo el tiempo nuevas capacidades que la IA va a ir generando y desarrollando. Entonces, todo el tiempo me tengo que repreguntar qué cosas nuevas puedo hacer con la inteligencia artificial. Puedo generar nuevos modelos de segmentación, puedo hacer agentes de seguimiento, de atención al cliente, puedo generar nuevas imágenes o cortos audiovisuales, puedo hacer búsqueda de patrón, ¿puedo hacer cosas nuevas? Sí, todo el tiempo aparecen cosas nuevas. Segunda pregunta, ¿qué cosas puedo hacer de las que ya hago más rápido o mejor? Si hay algo en que la inteligencia artificial es buenísima, es justamente hacer mejor y más rápido lo que ya sabe hacer y que hacemos nosotros todos los días. Creación de campañas, planos para un arquitecto, microherramientas de software para seguimiento interno, generación de contenido de todo tipo y color. Bueno, para eso claramente la IA es la ayuda que nosotros tenemos que apalancar. Tercer pregunta, a partir de hacer mejor y más rápido algunas cosas o hacer cosas nuevas de que la IA me permite, ¿qué procesos puedo simplificar o automatizar? Antes tenía una persona que entraba todos los días a cierto website de la competencia para ver el precio de 2 o 3 productos que quiero llevar en ese análisis para no desfasarme en esa guerra competitiva. Bueno, si la IA me permite ahora tomar esos precios de manera automatizada todos los días a las 8 de la mañana y dejarlo en un Excel, probablemente puedo simplificar el proceso de esa persona o de muchos otros. Y por último, quizás el más rico y el que me gustaría que ustedes como directores, como CEOs, como dueños, como managers de las empresas vistas empiecen a utilizarlo, ya sea en la versión mobile o en la versión de escritorio, es qué cosas puedo o en qué situaciones puedo usar a la IA para identificar qué desconozco o qué cosas puedo aprender sobre el análisis que hago diariamente. Entonces, ¿puedo plantearle escenarios y que me dé su punto de vista? Sí. ¿Puedo hablar y analizar junto con ella opciones estratégicas y que me marque cosas que yo no estoy viendo? También. ¿Puedo, habiendo definido una estrategia comercial, legal, de producción, cualquiera sea, preguntarle de generación de ideas tácticas para implementarlos? Seguro. ¿Puedo darle que me dé estructura de planes de acción frente a una cuestión táctica? Siempre. ¿Puedo preguntarle cuáles son las mejores prácticas para un desafío concreto, como abrir una franquicia en otro país? Seguro.
¿puedo darle la idea de que quiero mejorar mi estructura de pricing o este esquema legal que estoy teniendo para mis abonados de mi servicio y que me dé una consultoría especializada? Por supuesto. Entonces, en esta última idea es, usémoslo como un consultor, como un especialista, como un manager al lado nuestro para poder ver qué desconozco, qué me puede ayudar a analizar o qué puedo aprender de nuevo sobre una problemática corriente. De esta manera y con estas 4 preguntas disparadoras empiezo el cambio cultural, empiezo a meterme de lleno en que la IA sea primero, en que la IA sea IA first, ¿sí? Ahora bien, como no me quiero ir tampoco dejando en la parte cultural, vamos a lo que todos tenemos a mano, que es ChatGPT, que es Gemini, que es DeepSeek, que es esa inteligencia a la cual le puedo preguntar. Yo lo que le digo a todo el mundo es, mira, para sacarle un jugo muy, muy bueno a la IA, tenés que simplemente ser muy bueno preguntando, lo cual eso nos deja del lado del ser humano, del lado del operador, del lado nuestro, la responsabilidad de entrenarnos. La buena noticia es que hay modelos muy simples que te aseguran que el resultado sea muy bueno. Primero, este modelo que les planteo, que yo lo llamo G2 porque lo inventé un poco cuando arrancó todo esto hace un par de años atrás, es dividirlo en 4 pilares. Siempre a la inteligencia artificial, cuando vayan a preguntarle o a pedirle algo, denle un rol específico. Quiero que actúes como director de e-commerce con 10 años de experiencia. Segundo, denle contexto y situación. Trabajas para esta marca, tengo esta problemática, el desafío es con el pricing, tengo esta competencia, tengo esta línea de productos con la cual no puedo obtener muy buen revenue. Planteen el contexto. Cuanto más contexto le den, incluso con documentos, más información tiene y más rica es la respuesta. Tercero, sean muy claros en el objetivo. Necesito desarrollar un plan de 4 estrategias claves para maximizar ventas, integrar canales, aprovechar influencers y tener estas métricas de éxito. Y cuarto, y no menor y para mí muy importante, en la práctica diaria hemos visto siempre muy buenos resultados en pedirle un formato y limitar el tipo de respuesta. No quiero que divague generando texto o generando cosas que no me interesan, sino que sea puntual. Por ejemplo, quiero este tipo de estrategia, quiero solamente enfocarme en este canal, quiero estos recursos, lo quiero todo en un listado de bullets, no quiero que te olvides de estos KPI claves, ¿sí? Pedirle y asegurarnos que el formato de salida de lo que me va a contestar es algo que va a tener valor para mí, me asegura que ustedes de cualquier IA obtengan el mejor resultado. Y esto es iterativo. Van a ir viendo que en la medida que ustedes usen estos 4 pilares consistentemente van a ir mejorando. Ahora bien, lo que pasa es que generalmente uno termina preguntándole cómo mejoro las ventas, una palabra, una pregunta, y sin contexto, sin un objetivo claro, la IA tiende a divagar o a dar resultados mediocres. Para eso les propongo otra también táctica que me gustaría regalarles, y es que usemos a la IA como mejorador de los prompts o de las preguntas que le vamos a hacer a ella misma posteriormente. Y para eso está este modelo que se llama Super Prompt, ¿sí? Que es un prompt que está acá en la presentación, que ustedes van a obtener después, seguramente que se lo va a mandar la gente de Vistage, y si no pueden escanear acá este QR y les va a dar el texto que están viendo ahí, que básicamente lo que hace es, le da todo este prompt a la IA y después de haberle dado esta instrucción, que básicamente le dice, muy resumido, lo que te voy a preguntar que es simple, trata de hacerlo lo mejor posible a partir de eso y mejorar mi prompt, y eso nos va a dar un prompt, digamos, mejorado para ahí sí preguntarle lo que queríamos hacer. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que aun cuando yo no soy todavía capaz de armar esos 4 pilares de manera correcta, con este super prompt, de alguna manera siempre mejoro la pregunta básica que estoy haciendo. Entonces, es un cambio cultural. Tenemos que trabajar con las empresas tecnológicas, tenemos que usar la mejor manera de generar esos prompts y esas preguntas, pero tenemos también ventajas, que es que ChatGPT y los distintos modelos ahora son multimodales. No se basta solamente con escribir, yo le puedo dar referencias de imágenes, de audio, incluso puedo interactuar con el celular. Cada vez más gente abre el celular con la aplicación y empieza a hablar una conversación de absolutamente todo, y eso genera que en ese multimodalismo cada vez le pueda dar más información, no escrita, sino de contexto. Le puedo subir un PDF, le puedo subir una imagen, le puedo subir una referencia. Así que usen por favor esto, porque eso enriquece de vuelta el contexto y los resultados. Me gustaría dejarles algo que planteó Rafa y que me pareció muy interesante, y yo lo quiero complementar por cómo es el camino de comienzo y hacia dónde va una empresa del mundo Vistage,
¿Cuál es la evolución que deberíamos seguir? Primer paso, después igual les voy a dejar 3 pasos muy concretos, pero el primer paso siempre es empezar con los chats generales. ChatGPT, Gemini, DeepSeek, cualquiera de ellos. Con esos prompts que les enseñé a mejorar, en la franja azul deberíamos estar todos los miembros Vistage en los próximos 6 meses. No debería haber empresa Vistage que no use de la manera más correcta posible, más potencial posible, el modelo de los chats generales. Ahora bien, culturalmente sería bueno no que lo use el dueño, que lo use el gerente de IT o el programador, que lo use todo el mundo y que todo el mundo culturalmente empiece a preguntarse esas 4 preguntas que les dejé más arriba para ver en qué mejora mi trabajo. Porque a partir de eso viene el segundo modelo, que es generar dentro de ChatGPT y de los otros modelos una customización. ¿Para qué? Para que la persona que es periodista en un medio pueda crear un ChatGPT customizado con instrucciones particulares propias de la industria, propias de su experiencia, y que sea una especie de asistente para escribir notas o escribir artículos periodísticos, donde cada vez con menos información y con más contexto de historia vaya obteniendo un mejor resultado. Ahora, el camino es, en mi humilde opinión, y esto es completamente opinable, es el camino donde las grandes empresas, de vuelta, las que vieron al principio, van a ir agregándole a cada uno de sus productos de chat cada vez más pequeñas especializaciones en formato de apps o en formato de agentes, que es, ok, para los programadores voy a hacer un subset de app, que en este caso, en el caso de ChatGPT puede ser Codex, en el caso de Cloud puede ser Artifacts o lo que fuese, que resuelve ya no solo la pregunta general, sino que para ese caso de uso le da más herramientas para interactuar con la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día, para un desarrollador de software, trabajar con la inteligencia artificial es tan simple como que le pregunta o le da una instrucción y el código que la inteligencia artificial le da resultante se vuelve un código completamente trabajable dentro de la IA. Entonces uno puede ir pidiéndole y la IA va construyendo y uno va viendo qué resultados da. Y finalmente, con el tema de agentes y con la IA integrada y con acceso casi abierto desde esos modelos a la información de la empresa, a la información de la competencia, a la información de Internet, probablemente nos acerquemos a estos agentes que entiendan nuestro lenguaje de manera natural, que validen las instrucciones de manera natural para ver si entendieron correctamente cuál es el objetivo y que desarrollen tareas mucho más complejas que un resultado inmediato, que puede ser un texto, sino que se queden con esa tarea, ejecuten muchos pasos y vuelvan a vos cuando tengan algún tipo de resolución, algún tipo de avance para ver si lo que entregaron es correcto o si tienen que modificar o seguir avanzando. Entonces, la IA no va a quitarte el mercado, pero sí un competidor y su gente que usa inteligencia artificial. No es que un e-commerce es mejor que otro, pero si un e-commerce usa inteligencia artificial para crear miles de fotos en segundos de sus productos, para generar automáticamente las descripciones para sus e-commerce, sin tener que poner en un proceso a alguien a cargarlas, para automatizar el chequeo de precios, y obviamente este e-commerce va a tener una capacidad con inteligencia artificial que no va a tener con muchísima gente trabajando. Ahora bien, el riesgo, que es claro y que quiero también dejarlo acá sobre la mesa, es que no siempre los resultados son perfectos, aunque cada vez más rápido la inteligencia artificial corrige y se empodera. El segundo riesgo muy importante es que la velocidad es inmensa. Muchos seguramente me están escuchando y tienen miedo. ¿Cómo puedo estar todos los días mirando lo que hay nuevo? Bueno, este es el mundo que se vino, no que se viene, que se vino, ya está. No hay opción. Como yo siempre digo, esto es un tsunami que uno no opta por barrenar o no. El tsunami viene y te arrastra. Más vale que nos preparemos para poder afrontarlo. Y el tercero, que es más a mediano plazo, pero que también socialmente me deja una preocupación y la comparto, no solo porque tengo hijos, sino también por ser docente universitario hace 20 años y verlo en el campo, es que la capacidad crítica y creativa de los chicos de las nuevas generaciones cada vez se ve disminuida porque se apalancan en el uso de la IA, obteniendo grandes resultados, pero no conocen el proceso creativo, no conocen el proceso crítico, no conocen el proceso de toma de conocimiento. Entonces, eso, no muy lejano en el tiempo, va a ser un impacto directo en los recursos que nosotros como empresarios, como managers, como directores vamos a tener frente a este desafío de IA.
Entonces, resumen corto, para no extenderme, creo que vengo bien con el tiempo, pero igual resumen corto es, primero evangelicen dentro de la compañía el uso de ChatGPT o cualquier otro LLM, ¿sí? Compartan en una reunión de 30 minutos esos 4 pilares que les brindé de cómo mejorar sus prompts, hagan un seguimiento quincenal entre todos para compartir las mejoras que tengan. De vuelta, eduquen y sostengan, es decir, entiendan la cultura IA First como algo de lo cual uno ya no se puede separar, ¿sí? Capaciten, den herramientas a los colaboradores. Si es atendible, elijan a alguien como líder de la implementación de IA que no sea técnico, porque el primer problema que va a aparecer es que la gente de tecnología, de software, de desarrollo, de como lo llamen al departamento de la empresa de ustedes, no va a tener capacidad para desarrollar todo esto y además no puede ser un cuello de botella, así que hay que hacer que culturalmente todos estén tocando esto. Y por último, sigan el tema, no pueden delegar en un tercero, ni en la empresa, ni esto es responsabilidad nuestra como número uno o números uno, el seguir el tema. Acá les dejo para cerrar en esta URL en la presentación, van a verlo, es una especie de gran biblioteca de aplicaciones donde todos los días van saliendo nuevas cosas en inteligencia artificial para resolver y como muestra final de qué es posible crear, fíjense, rapidito les dejé acá, acabo de armar un ad para Vistage, ¿sí? Pidiéndole algo a la inteligencia artificial muy simple, se lo pedí a Gemini también para que veamos diferencias y esto lo que les quiero decir es que pone en jaque, en riesgo, pero también nos da miles de herramientas a todos los participantes. Hasta acá mi presentación, ahora sí devuelvo el control para que empiecen las preguntas o la moderación. Estás muteada, Flor. Perdón, venía hablando y nadie me escuchaba. Les decía que vamos a empezar a charlar con los expositores sobre los mitos, entonces los invito a todos a que puedan escribirnos en la opción de Q&A o preguntas y respuestas, si quieren comentarnos algo sobre mitos que haya, que tengan de inteligencia artificial o alguna pregunta que tengan puntual para ellos. Bueno, Ariel, Rafael, los invito a darse cámara, no los estoy viendo todavía, ahora sí. Así ya comenzamos y podemos charlar sobre este tema. Bueno, más que nada tengo algunas cosas como que tomé nota, que ya fueron como un poco reveladas en la presentación de cada uno, pero antes de comenzar con los mitos, les digo a todos que me están consultando por el chat, que después vamos a compartir las presentaciones y también cuando finaliza el encuentro de hoy, después se edita el video y vamos a compartir el video de hoy para que puedan verlo también con sus equipos. Bueno, comienzo con el primer mito, que es que la inteligencia artificial llegó para resolver todo de manera simple, fácil, inmediata y a bajo costo o de manera gratuita, ¿no? Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Quieres iniciar, Ariel? Sí, no tengo un problema, vamos una y una si te parece. Bueno, este mito tiene que ver básicamente con que hay una diferencia muy grande de expectativas. La IA va a cambiar todo, lo va a hacer más barato y lo va a terminar realmente resolviendo, pero no ocurre ya ni de chasquido de dedos. Es decir, por eso digo que esto es un proceso cultural. Por supuesto, yo puedo, por ser especialista hace muchos años, por tener el conocimiento, el tener las herramientas, agarrar un proceso que antes costaba mucho tiempo y mucho dinero y usando IA hoy convertirlo en algo resuelto con poca plata. Ahora, eso no significa que pueda hacer cualquier proceso de cualquier industria. Todo requiere esfuerzo y requiere conocimiento. Entonces, mi respuesta a eso es un mito porque estamos mal en la expectativa. La expectativa debería ser que en el final de la película eso se logre, pero no de manera inmediata. Digo, no va ni contratando un experto, ni usando un modelo particular, se logra todo con el chasquido de dedos. ¿Sí? Más allá de que aparezcan cosas como los agentes, aparezcan cosas como los MSP, aparezcan un montón de cosas que van camino a, insisto, y esto, permítanme hacer una digresión cortita, es incluso hasta cultural para nosotros. Vamos a una época donde el conocimiento es universal, gratuito e infinito. Lo que es escaso son las ganas de aprender. Entonces, dicho esto, las empresas están en el desafío de que van a tener mucho conocimiento de cómo resolver sus problemas de manera barata, les va a faltar capacidad de aprendizaje interno para poder hacerlo. Rafa. Sí, coincido
contigo, Ariel. A mí me parece que es un mito el día de hoy porque es la inteligencia artificial generativa o la analítica, o lo que ustedes gusten, es una habilidad que hay que desarrollar. Y para desarrollar esa habilidad necesitas poner en práctica, necesitas aprender, es un skill más que tienes que adquirir. Veo mucho en el chat la inquietud sobre, oye, gratis, ¿no? Me lo van a resolver gratis, mis datos, ¿qué va a pasar? A ver, todas las herramientas que utilicemos, nuestro debería ser leer los términos y condiciones. La realidad es que no todos leemos los términos y condiciones. Yo lo que les digo es, las herramientas cuando son gratis tendremos que reflexionar cómo hacen dinero y en ese sentido evaluar si están haciendo dinero con nuestros datos. Hay herramientas que son de paga que precisamente disminuyen ese riesgo, pero siempre hay que leer los términos y condiciones. En el caso de ChatGPT, por ejemplo, tienen un apartado dentro de la configuración en la sección de datos donde tú puedes apagar que entrenen el modelo con tu información. Y si ustedes adquieren una licencia Enterprise, se garantiza que incluso la información puede tener algunos factores mayores de seguridad. Aquí lo más importante es utilizar esta herramienta de forma responsable y algo que comentó Ariel me pareció muy valioso, es que no porque la inteligencia artificial te lo diga, es la verdad. Necesitamos desarrollar criterio también nosotros, porque lo que nosotros respondamos en un correo, en una presentación, utilizando inteligencia artificial, los responsables somos nosotros. Y en ese sentido, yo creo que es un mito porque no necesariamente es gratis, hay mucho esfuerzo que tiene que ver atrás y por supuesto que hay un proceso de evangelización. Lo que suceda en el futuro, esa es otra situación, ¿no? Pero en el presente esta es la realidad y no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir en el futuro. Bueno, ya respondimos algunas preguntas del chat. También me uno al comentario de Erwin que dice este tema del mito en que la inteligencia artificial va a reemplazar a los empleados y cómo trabajar con ellos para eliminar esta resistencia. ¿Estás en mute, Ariel? Sí, perdón. Ahí creo que hay dos approaches que tienen que suceder en simultáneo. La primera es no negar la realidad. No, nadie puede negar la realidad porque la vemos, la ven los empleados y la ven sus hijos y la vemos todos. La sociedad ve lo que hace la IA. Entonces, decirle a una persona que está haciendo un check de algo que la IA lo va a hacer inmediatamente gratis y eternamente no tiene sentido decir, no, eso no va a pasar. Va a pasar. El tema es tener un plan de contingencia para decir, ¿qué hago yo con esos recursos? ¿Cómo hoy los reutilizo, los formo, los capacito para que hagan no esa tarea? Digo, ninguna de todas las revoluciones que hicimos como seres humanos nos dejó sin nada que hacer. Digo, siempre cuando uno genera una herramienta, lo que hay es la adaptación. El único desafío, y se los digo porque lo vivo en mis 3 empresas, es a la velocidad que la IA hace esto. Antes, cuando vos tenías la revolución de la imprenta, la revolución industrial, incluso la revolución de las computadoras personales o del mobile, tenías décadas para ajustar tus procesos de negocio, tus mercados, tus conocimientos. Hoy como personas no tenemos más que semanas, meses máximo, para que algo que acaba de salir y que deja completamente por fuera todo lo que he hecho toda mi vida se ajuste. Entonces ahí está se nos rompe, les diría hasta psíquicamente, nuestra capacidad de adaptación evolutiva. ¿Cómo puedo adaptarme en 2 semanas o en 6 meses a que soy arquitecto y que de repente una IA me hace 60 planos en 10 segundos sobre los requerimientos que le pongo a un cliente? No me entra en la cabeza. Bueno, vamos a tener que repreguntarnos, mirar la historia es un buen camino. Muchas otras industrias han sufrido cambios radicales de digitalización, las películas, las bandas de música, los autores de libros. Digo, hay que pensar y repensar. El ser humano necesita uno del otro y cada vez más vamos a ir a experiencias personales y creo que vamos a estar trabajando más sobre eso. Eh, Déjame hacer un pequeño paréntesis porque en distintos lugares hay varias preguntas. No sé si después vamos a pasar, Flor, cada una de las preguntas o cómo los querés llevar. Como quieran, podemos ir mezclando algunos mitos con las preguntas que yo también estuve Dale, yo viendo, contesto una porque que sí. englobo general a todos los que hacen software y después dejo que Rafa también la conteste porque Rafa hace software, así que calculo que él tendrá su visión. Yo trabajé y tuve startups durante mucho tiempo. Hace 10 años creamos inteligencia artificial para Estados Unidos y nos dimos cuenta de algo que hoy cambió.
Hace 10 años vos hacías algo y quedaba durante 10 años esa inteligencia artificial funcionando como una cosa distinta. Hoy te la copian en 30 segundos. Entonces, respuestas a aquellos que hablan de si Manus es mejor que ChatGPT, si un agente hoy es mejor que el otro, o que HubSpot y las demás empresas de software están embebiendo IA. Acá hay un solo secreto, y esto se los digo porque lo aprendí de la peor manera, que es perdiendo contratos millonarios. Es empezar siempre por el consumidor, el cliente, el usuario, y darlo vuelta. Los técnicos nos enamoramos de la nueva feature del modelo, de si es con un rack, sin rack, de si tengo fine tuning LoRa o no. Nadie entiende nada de todo eso. Lo que está pasando es que el tipo que tiene una llamada de un usuario y que se está quejando no tiene herramientas para resolverlo. Si vos arrancás al revés, siempre tenés oportunidad de construir valor para esa problemática. Y para defenderse de todas las cosas que los chats, genéricamente hablando, están sacando y van a seguir sacando, yo creo que hay que concentrarse en algo y hacerlo muy bien. Es el foco defensivo de lo que es una estrategia básica, ¿no? Es decir, defiendo mi cabecera de playa, si yo hago muy bien, no sé, IA enfocada en legales, bueno, me focalizo en los casos de uso, en los procesos que tienen los abogados, en los procesos que tienen los estudios, en los procesos que tienen los departamentos legales, y desde ahí construyo mi IA, no al revés de salió esto, cómo lo uso para la industria. Sí, yo sumando al primer mito sobre si vamos a ser reemplazados o no, yo creo que cada solución de inteligencia artificial está haciendo su marketing diferente. Por ejemplo, tenemos Microsoft Copilot. Desde su nombre dice tu copiloto. Y esto habla de un asistente, ¿no? Pero luego tenemos otras soluciones. Pueden buscarla en internet. Hay una que se llama Artisan. Artisan dice que ya no contrates empleados humanos, sino contrates agentes. Y está lanzando distintos agentes de inteligencia artificial enfocados en muchos casos de usos de la empresa como parte comercial, por ejemplo, prospección. Digamos que me sumo al comentario de Ariel, no hay que negar la realidad. Lo que yo veo es que hay un temor que las personas que no se muevan son las que van a sufrir. Hay un informe que les recomiendo leer mucho de The World Economic Forum. En este informe menciona que efectivamente la inteligencia artificial va a desplazar millones de trabajos, pero también va a crear muchísimos nuevos y la ganancia neta al final será muchísimo mayor. Y mucho de esto está basado en la teoría donde si a tu empresa le va bien, yo no conozco una empresa que le vaya bien y diga, bueno, me está yendo muy bien en mi compañía, voy a hacer un recorte de personal, ¿no? Normalmente cuando la empresa le va bien, creces, ¿no? Y buscas contratar para lograr cosas nuevas. Y en ese sentido, lo que dice este informe y la reflexión que yo hago, la clave es adaptarse. Y eso es a lo que tenemos que invitar a nuestros empleados en la empresa, a adaptarse, a adquirir nuevas habilidades. Mezclando un poco con el tema de desarrollo de software, yo tengo algunos ingenieros y muchos me decían, oye, Rafa, es que, ¿qué vamos a hacer si ya no vamos a programar la gran parte del tiempo? Y efectivamente, mucho de esto lo podremos delegar a una IA, pero este ingeniero que tiene este conocimiento técnico podrá estar más tiempo hablando con el cliente, entendiendo qué le duele y diseñando mejores soluciones respaldado por una inteligencia artificial. Para ponerles un ejemplo muy rápido, hace un par de semanas asistí a un evento con OpenAI. Y para registrarme en este evento tenía que llenar una página web, me llegaba un QR, te enviaban recordatorios, toda una experiencia el proceso. Cuando estuvimos en el evento nos dijeron, ese software de registro del evento, el 99% fue creado con inteligencia artificial y tan solo alrededor del 1% fue coordinado por una persona. Y se subieron los dos ingenieros que hicieron este software posible y nos explicaron todo el proceso. Ahora, ¿qué están haciendo estos ingenieros? Están entendiendo más la necesidad del cliente. Y eso es a lo que nos tendremos que mover, a desarrollar otras habilidades que nos hagan más competitivos en la empresa y poder delegar el trabajo que realmente nunca tal vez debimos de haber hecho como humanos. Trabajos repetitivos, trabajos aburridos, trabajos que no agregan valor para evolucionar a un trabajo más estratégico. Y esa es la evangelización que tenemos que hacer con nuestros empleados, ¿no? Gracias, Rafael. Bueno, vuelvo a otro mito que también hacía referencia a Ariel, y es este tema de que la inteligencia artificial es solo un proyecto del área de tecnología, que lo aprovechan solo los programadores o el personal técnico, y que eso también
hace que genere un cuello de botella. Bueno, quiero escuchar sus opiniones. Rafa. Sí, esta me encanta porque nosotros como una empresa que desarrollamos soluciones de inteligencia artificial, normalmente cuando hablamos con un gerente, un director de la empresa, de inmediato lo delegan al área de TI. Y el área de TI no tiene la visión completa de la compañía. El área de TI ve tecnologías de la información y la inteligencia artificial es un cambio cultural, es un cambio que debe de tocar desde recursos humanos, es un cambio que debe venir desde la dirección, desde la gerencia y debe de reinventar o rediseñar procesos. Y por supuesto que TI es una pieza fundamental, pero esto es un trabajo de equipo. Si ustedes delegan la inteligencia artificial como un proyecto al área de TI, lo que va a suceder es que van a adquirir alguna herramienta, pero no va a haber un cambio cultural y los empleados en la empresa van a tener se van a hacer muchas preguntas. Oye, ¿me va a reemplazar? ¿Sí la debo de usar? ¿No la debo de usar? Esto es un cambio estratégico, es un cambio de paradigma por completo para que esto pueda funcionar muy bien, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, sí necesita estar TI, por supuesto, pero no es un proyecto que solo deba de tener TI, ¿no? No sé qué opinas, Ariel. Sí, definitivamente ese es el approach correcto y sobre todo, un poco respondiendo también a otra pregunta que veis, ¿qué va a pasar con el software en 2 o 3 años? Yo creo que el software no es otra cosa que una herramienta. Digo, hace 100 años atrás las empresas estaban sin software, hace 50 solo las grandes con mainframe, hace 30 las que podían pagar PC y hace 10 los que tenían internet. El software es una herramienta y el software definitivamente en ciertos casos va a terminar siendo reemplazado probablemente con un agente que vos le digas, necesito esto, voy a poner un caso concreto, el mismo caso que hablé antes de, necesito ir a chequear precio de la competencia y hacer alguna acción si bajaron o subieron cierto margen y límite. Hoy deberías contratar a un tercero que te desarrolle el software, que haga ese chequeo, o lo haces manual. Hoy ya puedes empezar a pedirle a la inteligencia artificial que lo haga. Mañana vas a decir un problema y la inteligencia artificial va a construir un agente que haga eso y que lo chequee todos los días y que te dé un resultado. Y pasado va a ser una actividad directamente ya completa y absolutamente automatizable. Ahora bien, el problema es que para todo eso uno arranca el camino de buscar esa solución y enseguida cuando aparece alguna traba le dice al de tecnología, no me anda, no obtengo el resultado, no sé qué hacer. Y el de tecnología dice, mira, tengo 600 personas en mi compañía que si empiezan todos a hacer lo mismo no llegamos a ningún lado. Y acá viene un compromiso muy importante y muy difícil donde no hay una receta, sino que cada uno de ustedes tendrá que construirla entre todo lo que se juega cuando uno habla de innovación. Y es, ¿qué tan rápido voy? ¿Qué tan dispuesto estoy a poner a veces la seguridad de los datos? Alguien hablaba de datos de banca ahí, entonces igual como hasta qué punto ciertos datos los puedo no meter en modelos de tercero. Si son datos core, tengo que desarrollar yo mis modelos porque no puedo ir a darle a nadie esta salsa secreta de cómo hago las cosas. ¿Hasta qué punto dejo que alguno se equivoque y aprenda en vez de tener todo normalizado y controlado? Y eso, y en ese camino, las empresas chicas, increíblemente, una vez más, las pequeñas y medianas empresas van a ser mucho más ágiles que las grandes, porque las grandes ya tienen miles de estructuras, de procesos, de compliance, de auditing, que van a hacer que sea todo mucho más lento y todo mucho más estructurado. Entonces, aquellos que tengan menos, aprovechenlo, a los que tienen más, busquen también desafiar ese compromiso, porque en una etapa donde la velocidad parecería ser exponencialmente más rápida que la de etapa anterior, todos esos compliance, todos esos constraints, todas esas cosas que le he puesto para asegurarme que todo funciona como funciona, quizás me dejan afuera. Entonces, es una linda charla para el directorio, una linda charla para tener entre los accionistas y decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Es decir, no hay una receta única. Bien. Bueno, voy a mezclar con algunas preguntas que nos hacen, además de los mitos, porque hay un montón de cosas que ya tenía como previamente para consultarles, pero que ya las fueron respondiendo. Y Marcelo lo que nos dice es que le pasó que inteligencia artificial perdió un montón de información que él escribió, que quiere saber si eso es posible o si él realizó un error, o si él cometió un error. Yo creo que ahí hay que checar el contexto de cómo fue que sucedió y por qué sucedió y con qué herramienta sucedió. Muchas veces adquirimos una licencia de paga, por ejemplo, de ChatGPT, la dejamos de pagar y se pierden algunas características, ¿no? Sí es posible, pero digamos que yo lo que sugiero es que si ustedes estructuran prompts, como por ejemplo el que nos compartió Ariel, el super prompt,
almacénenlos en algún repositorio aparte para que tengan una biblioteca que incluso puedan compartir con sus empleados y digamos que al final todo esto, pues bueno, si nosotros utilizamos una herramienta, pues estaremos sujetos a sus términos y condiciones. Habrá que revisar qué fue lo que sucedió en el caso puntual. Bien. Eh, Sigo con la pregunta de Alfonsina, que se quedó pensando con algo que dijo Ariel sobre los jóvenes, y dice, ¿cuál es la recomendación para los más jóvenes para que no pierdan la capacidad crítica y creativa? Como que ella ve que recaen mucho en la comodidad del copy-paste. Bueno, hay una idea de cómo encararlo de corto y de largo plazo. De corto plazo, yo tengo una regla mnemotécnica, es 10-80-10. Es culturalmente bajarles a todos los empleados, y hablo de los empleados y después trabajar también con nuestros hijos y socialmente, decir, mira, hay 80% del trabajo que te lo va a hacer la inteligencia artificial, yo no tengo duda de eso. No quiero ni ocultarlo ni decirte que no lo hagas, usalo. Para eso estamos creando esta tecnología como sociedad. Ahora, nunca, nunca, como una regla, pero de oro, nunca delegues el 10% inicial y el 10 final. ¿Qué es? El 10% inicial, pensar del problema, pensar el approach, pensar los límites, pensar antes de preguntar. Y sobre todo el 10 final. No hagas copy-paste, como decía ahí el chat, sino revisá, controlá, mejorá, auditá, cambiá, porque finalmente vos automatizás la tarea, pero no te delegás la responsabilidad. Cuando vos entregás un parcial en la universidad, al que le van a poner la nota es a vos, no a ChatGPT. Cuando vos entregás un cash flow financiero a tu jefe, vos sos el responsable, no ChatGPT. Y no vas a por decir ChatGPT lo hizo mal. Entonces, ese 10-80-10 para mí es una regla mnemotécnica en el corto plazo. En el mediano largo, y es más complicado. Yo tengo, quizás les diría, mi gran preocupación por la cual trabajo todos los días con mis hijos y con mis alumnos es a tratar de volver a la idea de que la incomodidad de aprender, la incomodidad de no tener todo urgente, de no tener las respuestas en 30 segundos, la comodidad del proceso largo, sea placentero. Parece un oximorón, placer en la dificultad, pero si no vamos por ese, incluso a nivel de conexión cerebral, digo, si nuestro cerebro se empieza a acostumbrar que solo con dopamina instantánea de más videitos cada 5 segundos, de respuestas automáticas del chat en 30 segundos, es lo único que yo puedo hacer, termina pasando que después no puedo salir de ese loop. Entonces hay que volver a pedirles, ok, hagamos cosas que nos lleven tiempo, que no se resuelvan, que sean incómodas, pero solamente por el placer de hacerlas. Creo que por ahí va el de largo plazo. Sí, yo quisiera ahí sumar un comentario con un par de anécdotas acá en la empresa. Composoluciones es una empresa de 40 años. Entonces, a la empresa le tocó cuando el Excel salió. Y teníamos nosotros empleados en la empresa que cuando el Excel salió, corroboraban los cálculos, ¿no? Y mucho era de, bueno, pero ya vamos a dejar de usar el cerebro para hacer operaciones matemáticas, porque ya salió la calculadora y ahora el Excel. Y el Excel nos ha permitido hacer muchas más cosas. En esa misma línea, hace año y medio, nosotros en nuestro proceso de reclutamiento solemos hacer exámenes técnicos. Y de pronto llega la responsable de reclutamiento en la empresa y me dice, Rafa, utilizaron ChatGPT para contestar el examen. ¿Qué hacemos? Y le dije, bueno, ¿y por qué seguimos aplicando ese examen? Las cosas deben de cambiar. La gente va a resolver el problema con una herramienta nueva y más bien nosotros tendremos que cambiar la forma en la como evaluamos a un candidato. En ese sentido, la educación muy probablemente también debería de cambiar. Hay muchas instituciones que decidieron prohibir el uso de ChatGPT, por ejemplo, y yo creo que más bien lo que debemos de hacer es cambiar el método. ¿No? Método de estudio, método de aprendizaje, método de enseñanza. Entonces, veo mucho en el chat como esta inquietud del reemplazo, ¿no? Oye, no aplica para todos porque no todos van a ser estratégicos. Me queda muy claro. Yo la reflexión que les quiero hacer es a sus empleados los que les tenemos que decir es, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero una persona utilizando inteligencia artificial sí te lo va a quitar. Las personas deben de moverse, deben de aprender una habilidad nueva, deben de aprender algo totalmente distinto si quieren mantenerse vigentes en este mundo que evoluciona rápido. Bien. Bueno, tengo dos preguntas que las voy a unificar porque más o menos se refieren a lo mismo, que es una pregunta, ¿cómo se puede implementar inteligencia artificial en procesos financieros? Y otra persona lo que pregunta es si hay algo nuevo
con respecto a inteligencia artificial sobre headhunting, que no sea solamente como filtrar los currículums? A ver, yo arrancaría al revés. Es cada parte de un proceso, yo lo pondría en discusión con IA. Digo, hoy conocen revisión de CVs, pero tranquilamente la IA puede, y ya se está usando, para hacer screening con entrevistas con avatars, como mostró Rafa. Entonces, y en función de las respuestas y de la entrevista inicial, ya directamente tener una precalificación del individuo. Se está usando para evaluar el grado de certeza en las respuestas de los participantes de pruebas técnicas en tiempo real, digo, programadores, abogados, contadores, estar en tiempo real y en función de tu experiencia te creo un examen, mientras respondes, evalúo si lo que me estás dando o no. Digo, hay miles de cosas que se pueden hacer con IA. El problema es que la IA, como decía Rafa, más que la electricidad, la IA es como el aire. Va a tocar literalmente todo. Entonces, tenemos que repreguntarnos por dónde queremos empezar. Alguien decía IA en la industria financiera o en el proceso financiero. También, en todo. Ahora, arranquemos en algo concreto. Por ejemplo, carga de factura de proveedores. Todavía tengo a alguien que los manda en un portal o va a SAP. Y eso después cómo se imputa la cuenta corriente. Y eso cómo se controla contra el contrato madre. Y eso, ¿qué pasa cuando me lo aumentan el precio sin tener la aprobación del aumento? Digo, hay miles de micro cosas que se pueden ir resolviendo, atacando, investigando. Y vuelta, no me preguntan la solución porque no es que soy el experto de soluciones de todas las industrias, de todos los procesos. Digo, por eso las 4 preguntas iniciales que quiero regalarles. Ustedes deberían decir, en este proceso, ¿qué de todas estas partes puedo trabajar con IA y abocarse a resolver una pequeña parte? Y en la medida que resuelvan una, mágicamente van a poder ir para atrás y para adelante, porque van a tener más automatizaciones y más cosas resueltas. Sí, yo creo que en ambos procesos, financiero o reclutamiento, que los mencionaba en la pregunta, son procesos muy amplios, ¿no? Yo lo primero que les diría es, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, me pueden decir, oye, recomiéndame soluciones de tema reclutamiento. Sí, pero es que depende de qué tipo de empresa eres, depende de qué problema tienes, es la solución. No hay una general que diga reclutamiento, aquí va, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunos ejemplos, hay una empresa que se llama Hireline. Hireline hace agentes de inteligencia artificial para reclutamiento. Negocian incluso sueldos, fechas para una entrevista con una persona, etcétera. Eso, si te duele el proceso de reclutamiento en la parte de filtrado, ¿no? Si tienes muchos candidatos, entonces nuevamente depende del problema. Y en la parte financiera, aquí yo lo que les recomiendo es que hay casos de uso muy sensibles, tema de dinero, salud, por ejemplo, y la inteligencia artificial analítica tiene un problema que es la alucinación. Entonces, si bien esto se puede ir mitigando mejorando un prompt o ajustando, procesos críticos como temas financieros o de salud, yo les sugeriría explorar inteligencia artificial analítica, que por medio de algoritmos, estadística, matemática, puedas tener un porcentaje mayor de certeza de las respuestas. En un algoritmo de inteligencia artificial analítica, tal vez tienes una certeza del 97-98%, ¿no? Y entonces yo lo que les recomiendo es, número uno, descubran muy bien cuál es el problema. Número dos, con este problema, exploren, ¿no? Posibles soluciones. ¿Cómo explorar soluciones? Muy fácil, puedes usar inteligencia artificial también. En ChatGPT, en la mayoría de los modelos de lenguaje fuertes, tiene una función que se llama Deep Search o investigación profunda. Estos nos permiten hacer investigaciones en Internet a gran profundidad y ustedes, desglosándole muy bien el problema, le puedes decir, sugiéreme una solución. Y ojo, que no siempre la solución a lo mejor es inteligencia artificial. Digamos que es la medicina. No te vas a tomar una medicina porque es la medicina de moda. Te la tomas porque es lo que te resuelve el problema que tienes. Entonces, no se enamoren de la inteligencia artificial, enamórense de resolver los problemas en su empresa. Eso es lo más importante. Y un comentario cortito a lo que decía Rafa, es cómo priorizo todo eso. Bueno, usen algo tan básico como el Pareto del Pareto.
agarren todos los problemas que tengan, seguramente hay 20% de los problemas que les causan el 80% del dolor. Vayan ahí. Y ahí vuelvan a aplicar el Pareto, es decir, de ese 20% que ahora se convirtió en un 100, vuelvan a elegir de esa manera. Y dentro de un proceso van a tener N tareas o N pasos, de los cuales algunos van a tener el 80% del dolor. Bueno, de esa manera te va a ir guiando muy rápidamente a ver dónde tengo que enfocarme para poder sacar, porque cuando logres en ese gran punto de dolor una mejora va a ser sustancial en el completo, ¿no? Total. Bueno, ya estamos en horario, pero quiero unificar dos preguntas que se repiten muchísimo para después despedirnos. Una que consultan mucho es cuáles son los mayores desafíos éticos con este tema de la inteligencia artificial, y otro es el riesgo legal o reputacional que enfrenta una empresa con inteligencia artificial. De acuerdo. ¿Quieres comenzar, Ariel? No, no, Rafa, por favor, por favor. Yo creo que la parte ética es un tema muy polémico y tenemos dos formas de abordarlo. La primera, no implementar inteligencia artificial porque nos da temor la parte ética, mientras otras empresas tal vez se estén beneficiando de esto. Yo creo que el riesgo ético más grande es que la inteligencia artificial es una herramienta. Y en ese sentido, comparemos una herramienta, por ejemplo, con un cuchillo en casa, con unas tijeras. El cómo tú uses la herramienta depende de los valores que tengas tú como persona. Si tú utilizas un cuchillo o unas tijeras para preparar alimentos, para preparar comida en tu casa, lo estarás haciendo bien. Pero también podrías usar esas herramientas para extorsionar o asaltar a una persona. Lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta. Lo que tenemos que cuidar es quién la usa y cómo la usa. Y el desafío ético no es de la inteligencia artificial, es de la sociedad en la que vivimos. Porque herramientas en el mundo existen muchísimas. Por supuesto que debe de estar regulada para evitar ese mal uso. Pero esto avanza más rápido que las regulaciones. Y en ese sentido, yo lo que les quiero decir, lo que tienen que, lo que tienen que mejorarnos ustedes como personas, sus hijos, sus familias, es en el criterio. Cuando ustedes leen en redes sociales o ven un video, no creérselo a la primera, cuestionarse, investigar, indagar, porque vamos a llegar a una etapa donde vamos a inundarnos de noticias falsas, de clones de inteligencia artificial, que si el presidente Trump dijo esto, que si esto, que es... Y lo que necesitamos desarrollar nosotros es el criterio para decidir qué sí es verdad y qué no, y dónde nos informamos. Porque recuerden que los algoritmos de las redes sociales están diseñados para darnos lo que queremos ver e incrementar el tiempo en pantalla, no lo que sea verdad. Entonces, el criterio es un elemento importante. Y en la parte de riesgo legal, hay mucha polémica aquí, sobre todo por el tema de propiedad intelectual. Oye, que si estás robando, que si se entrenó con las pinturas de este artista y, ok, estos modelos, muchos argumentan que funcionan como funciona un ser humano en la parte de inspiración. Si tú ves una obra de arte, lees un libro, ves una pintura, escuchas una pieza musical y eso te inspira a crear una y se parece muchísimo, seguramente estarás violando propiedad intelectual. Pero todos los seres humanos funcionamos con inspiración. Y estos modelos funcionan de una manera muy similar. La parte legal va a ser algo en la que la inteligencia artificial va a estar jugando. Si ustedes entran a Grok y crean una imagen, ustedes le pueden pedir que haga una imagen utilizando el rostro de un artista. Por ejemplo, pueden pedirle que haga una imagen con Chayanne, ¿no? Pero si ustedes entran a ChatGPT, está un poco más limitado. Y dices, bueno, si ambas son empresas de Silicon Valley, ¿por qué una sí y otra no? Van a estar jugando con ese riesgo legal, con ese tema legal. Y aquí lo más importante y la tarea para nosotros es que la ética primero es de nosotros como personas y cómo utilizamos esa herramienta para el bien común y no para el mal. Esa es mi opinión. No mucho más que agregar, Rafa, a lo que dijiste. Es algo que hay una nueva serie en HBO, perdón, una película en HBO, por lo menos aquí en Argentina, y calculo en Latinoamérica, que se llama Mountain Head, que es una gran sátira de todo esto, se las recomiendo, eh, donde básicamente expone un futuro distópico que yo lo veo en noviembre. Si seguimos a esta velocidad, parece un futuro, pero en noviembre, donde un poco lo que decía Rafa es real, las grandes decisiones sociales
se toman a través de fake news y fake videos. Y la única herramienta que tenemos nosotros como seres humanos, como padres, como líderes, es justamente dedicarle tiempo y abocarle tiempo para nosotros y para los que nos están con nosotros trabajando o en nuestra familia, de reforzar esa capacidad crítica, reforzar la capacidad de no tomar todo como verdades absolutas y además, y esto lo digo con dolor porque lo vivo todos los días, tratar de desconectar del celular. Una prueba que me cuesta a mí y se las digo a ustedes es pasen 4 horas sin el celular. Ahí nos vamos a dar cuenta de la dopamina que tenemos y tiene nuestro cerebro. Imagínense un chico de 16, 18, 25 años y en función de eso van a se dar cuenta que la profundidad es mucho más que ética o legal. Es una necesidad hoy química. Entonces, necesitamos ir mucho más abajo para que podamos vivir una vida desprendido de estos elementos y conectados cuando lo necesitemos. Ari, repetimos el nombre de la película que le están consultando en el chat. Ah, estás muteado. Ahora. Lo pongo ahí en el chat, Mountain Head. Bien, y en la plataforma Max dijiste. Está en ¿Verdad? HBO Max, pero es acá en Argentina, quizás en otro lado Ah, sale en otro perfecto. lado, pero es excelente. Sátira, Excelente. por supuesto, ¿no? Así que Bueno, muchísimas gracias, Ari, Rafa. La verdad que fue un placer. Necesitamos otros eventos posteriores para poder darle continuidad a esta temática que es interminable y que siempre nos sorprende y siempre hay algo nuevo para descubrir. Así que les agradezco muchísimo a ustedes y a todos los que asistieron a este evento. Como siempre les digo, les dejo con una muy breve encuesta, tómense un minuto para responderla, eso nos ayuda a nosotros a poder medir estos eventos y generar otros eventos y darles un gran valor para ustedes. Así que los invito a responder esa encuesta y nos vemos en el próximo Latam Converse. Muchas gracias.